Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren maravillosamente bien hoy. Estamos súper emocionados porque en el vídeo de hoy vamos a sumergirnos en un tema que sabemos que a muchos de ustedes les encanta, el fascinante mundo de las series turcas y más específicamente en ese momento icónico que cautivó a Burak Özçivit, esa reacción que lo enamoró por completo. Si eres un fanático de las historias turcas, de las pasiones que trascienden la pantalla y de los momentos que definen carreras, entonces este vídeo es para ti. Antes de empezar, si aún no lo han hecho, les invitamos cordialmente a que se suscriban a nuestro canal. Es la mejor manera de no perderse ninguno de nuestros vídeos y de apoyar el contenido que creamos con tanto cariño para ustedes. Ahora sí, prepárense porque vamos a desgranar este momento tan especial. Vamos a ubicarnos un poquito. Hablamos de Karasevda, o Amor Eterno como la conocemos en muchos lugares, una serie que dejó una huella imborrable en la historia de la televisión. Y dentro de esa historia, hay un personaje que se robó el corazón de millones, y no solo el de su coestrella. Kemal Soydere, interpretado magistralmente por Burak Özçivit, era un hombre de principios, un ingeniero apasionado, pero también un alma que fue profundamente tocada y, seamos honestos, transformada por el amor. Pero, ¿qué fue exactamente lo que prendió la chispa en el corazón de este personaje, y más importante, en el actor que lo daba vida, hasta el punto de generar esa reacción que tanto se comenta? Aquí es donde la magia del cine y la televisión se cruza con la realidad, o al menos, con la percepción que tenemos de ella. El foco de nuestra atención hoy es Nihan Sezin, la deslumbrante e intrépida heroína de Karasevda, interpretada por la talentosísima Neslihan Atagul. Nihan era un torbellino de emociones, atrapada en circunstancias complejas, luchando por su libertad y por el amor verdadero. Y fue precisamente en uno de esos momentos de máxima vulnerabilidad y fortaleza combinadas que Kemal, y por ende Burak, tuvo esa revelación. Estamos hablando de esa escena en particular, de esa mirada, de esa respuesta que lo cambió todo. Piensen en ello, en el universo de Karasevda, Kemal conoce a Nihan en circunstancias muy particulares. Ella es una joven artista, criada en la opulencia pero sintiéndose asfixiada por las expectativas de su familia y su prometido. Él es un estudiante de ingeniería, con grandes sueños pero con recursos limitados. Sus caminos se cruzan y desde el principio hay una conexión palpable, una atracción innegable. Pero el amor verdadero, ese que te quita el aliento y te hace replantearte todo, no siempre nace de un momento, sino que se construye, se descubre, se revela. La reacción que enamoró a Burak Özçivit, y que a nosotros como espectadores nos tuvo al borde del asiento, no fue un simple gesto. Fue una acumulación de factores, una sinfonía de actuaciones que culminaron en un momento inolvidable. Piensen en la complejidad del personaje de Nihan. Ella no era una damisela en apuros pasiva. Nihan tenía carácter, determinación, y una pasión por el arte que la definía. En muchas de las escenas tempranas, la vemos luchar contra las restricciones, buscando una salida, anhelando una vida auténtica. Kemal, como un hombre observador y sensible, era testigo de esta lucha. Él veía más allá de la superficie, más allá de la fachada de hija obediente o de prometida complaciente. Él veía su espíritu libre, su valentía al enfrentarse a la adversidad, aunque a veces esa adversidad la rodeara a ella misma. Pero si debemos señalar un momento cumbre, esa reacción que se dice que lo cautivó, debemos pensar en la interpretación de Neslihan. En una escena específica, donde Nihan se encuentra en una situación de profunda desesperación o quizás confrontando una verdad dolorosa, su reacción es todo menos predecible. No es un llanto desgarrador sin más, ni una negación tajante. Es una mezcla de tristeza, de rabia contenida, de una fuerza que surge de lo más profundo de su ser. Es una expresión que comunica un universo de emociones sin necesidad de muchas palabras. Y es precisamente en esa intensidad, en esa autenticidad cruda, donde Kemal y Burak encuentran algo verdaderamente especial. Imaginen la escena desde la perspectiva de Kemal. Él la observa, quizás desde la distancia o en un momento de intimidad tensa. Él ve la forma en que sus ojos brillan con lágrimas, pero también el fuego que arde en ellos. Él percibe la fragilidad en su postura, pero también la roca inquebrantable de su espíritu. Es esa dualidad, esa capacidad de ser vulnerable y poderosa a la vez, lo que desarma a Kemal. Y en la actuación de Neslihan, esa dualidad se manifiesta de manera magistral. No es un papel fácil de interpretar. Requiere una gran sensibilidad, una profunda comprensión del personaje y la valentía de mostrar sus imperfecciones y sus miedos.
En entrevistas y comentarios posteriores se ha sugerido que Burak Ozceğit quedó particularmente impresionado con la capacidad de Neslihan Atagül para transmitir emociones complejas de una manera tan genuina. No se trata solo de memorizar líneas o de seguir las indicaciones del director. Se trata de habitar al personaje, de sentir lo que él siente y de dejar que esa emoción impregne cada gesto, cada mirada, cada palabra. Y en esa escena que tantos mencionan, Neslihan logra precisamente eso. Ella no está actuando, está viviendo. Está sufriendo, está luchando, y en esa lucha, revela una belleza y una fuerza que son irresistibles. Pensemos en el contexto. Karasevda es una historia de amor trágico, de obstáculos insuperables, de sacrificios. Para que una historia así funcione, la química entre los protagonistas es fundamental. Y esa química no solo se trata de la atracción física, sino de la conexión emocional, de la capacidad de dos actores para crear un mundo juntos, un mundo donde el amor es posible, incluso en medio de la oscuridad. La reacción de Nihan en ese momento clave, la forma en que su alma se desnudó ante los ojos de Kemal, fue lo que solidificó esa conexión. Fue la prueba de que este amor, a pesar de todos los problemas, tenía una base sólida, una intensidad que valía la pena defender. Burak Ozceğit, como actor, debe haber sentido esa autenticidad en la actuación de Neslihan. Es ese tipo de actuación que te inspira, que te empuja a dar lo mejor de ti. Cuando un actor realmente se entrega a su personaje, es contagioso. Y en esa escena, Neslihan se entregó por completo. Ella no se guardó nada. Nos mostró el dolor de Nihan, su desesperación, pero también su inquebrantable voluntad de amar y de ser amada. Esa valentía, esa vulnerabilidad expuesta, es lo que, según muchos, cautivó a Burak Ozceğit. Fue un momento donde la actriz brilló con luz propia, y en ese brillo, Kemal encontró la razón de su amor. Es importante recordar que en la actuación, especialmente en géneros tan emocionales como el drama romántico, la reacción es todo. No es solo lo que el personaje dice, sino cómo lo dice. Es la microexpresión, el temblor en la voz, la forma en que los ojos se humedecen, la postura del cuerpo. Todo ello contribuye a construir la verdad del personaje y por ende, la verdad de la historia. Y Neslihan Atagül, en ese momento, dominó a la perfección el arte de la reacción. Ella nos mostró un torrente de emociones que se desbordaba, un sentimiento tan profundo y tan real que era imposible ignorarlo. Quizás Burak Ozceğit vio en la Nihan de Neslihan a esa mujer que cualquier hombre desearía tener a su lado. Una mujer que, a pesar de las tormentas, tiene una luz interior que nunca se apaga. Una mujer que te desafía, te inspira y te ama con una intensidad que lo cambia todo. Esa reacción que enamoró a Burak Ozceğit no fue un instante aislado, sino la culminación de una interpretación magistral, un momento donde la actriz se despojó de todo y nos regaló la esencia pura de su personaje. Fue ese momento en el que Nihan, en toda su complejidad y su belleza, se reveló ante los ojos de Kemal, y ese descubrimiento fue lo que, sin duda alguna, selló su destino amoroso en la pantalla. Para recapitular un poco, hemos hablado de la serie Karasevda, del personaje de Kemal Soydere interpretado por Burak Ozceğit, y de la deslumbrante Nihan Sezin, encarnada por Neslihan Atagül. Nos hemos centrado en ese momento icónico, esa reacción de Nihan que, según se comenta, cautivó profundamente a Burak Ozceğit. Hemos explorado cómo la intensidad, la autenticidad y la complejidad emocional de la actuación de Neslihan, especialmente en escenas de gran vulnerabilidad y fortaleza, fueron la clave para crear esa conexión inolvidable en pantalla. En esencia, fue la verdad cruda y la belleza innegable del espíritu de Nihan, transmitidas magistralmente por Neslihan, lo que resonó en Kemal y por ende en el actor. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final de este vídeo. Esperamos de verdad que hayan disfrutado de este viaje al corazón de Karasevda, y de la química entre sus protagonistas. Nos encantaría saber su opinión. ¿Cuál fue ese momento en Karasevda que a ustedes les robó el aliento? ¿Creen que la actuación de Neslihan Atagül fue tan impactante como para enamorar a cualquiera? Déjenos todos sus comentarios abajo, nos encanta leerlos y que creen esta comunidad hermosa con nosotros. Y si este vídeo les ha gustado y les ha resultado interesante, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también son fanáticos de las series turcas, o simplemente de las buenas historias. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para más contenido como este. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho.